Ya. Eh, Esta es la ayudantía 2 de pérdidas por singularidad. Quiero intentar dividirlo en dos videos, de todas formas, o sea, el primer ejercicio que sea un video y el segundo ejercicio un segundo video. No sé si va a funcionar eso parando la grabación acá y que se separen dos videos de forma automática. Pero eso, el primer ejercicio también es como un poco más simple y el segundo ya uno harto más complejo. Entonces tengo que ver cómo voy con el tiempo, a ver si alcanzo a hacer el segundo igual en esta ayudantía, si no lo grabo aparte y así lo pueden ver, sobre todo como estudio para la prueba. Algo así. Eh, Eso, voy a terminar el ejercicio uno y al final de ese voy a explicar un poco, o sea, mientras lo haga también voy a hacer un par de comparaciones con el taller, pero la idea al final del ejercicio uno, de nuevo mostrar corto el taller y hablar un par de detalles sobre eso. Eh, y después podemos hacer un break y ver si alcanzo a hacer el segundo ejercicio. ¿Ven la presentación? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Ya, vale. Bueno, la idea es hablar de pérdidas por singularidad. Dentro de esto, de nuevo, vamos a usar la típica ecuación de Bernoulli, que tenemos también las presiones, velocidades, cotas, la carga que agregan las bombas, que todavía es cero para nosotros, y la comparación en el otro punto, de nuevo, los mismos parámetros, más las pérdidas que existen a lo largo de todo el trayecto. En este caso, estamos viendo la ayudantía anterior, vimos lo que son pérdidas por fricción, y en esta vamos a ver lo que son pérdidas por singularidad. La verdad vamos a ver los dos juntos. Eh, que al final este HL está compuesto por las pérdidas por fricción y las pérdidas por singularidad. Las pérdidas por singularidad, como había dicho en la ayudantía anterior, es una fórmula en general bastante simple que viene dada por esto, que la pérdida por singularidad al final es un K asociado a la singularidad multiplicado por la velocidad en ese tramo, en ese sector, porque puede ser que tengamos distintas velocidades en la tubería, si tenemos una tubería más gruesa y después una más delgada o al revés. Pero en el punto donde está la singularidad, el codo, lo que sea, tenemos una cierta velocidad y esa velocidad está asociada a la pérdida en ese punto. Partido en 2G. ¿Cómo obtenemos este K? Ese se puede buscar en internet, lo dan la persona que diseña al final la pieza, donde uno compra, o también en las clases, creo que estas las saqué de la clase, que son algunas generales. Estos valores varían mucho. Si uno puede, por ejemplo, lo voy a mostrar, bueno, distintos K para un codo de 90 grados, flange, eso es, ¿cómo se llama esto? Tipo brida. Este es tipo brida y ese es tipo que está como atornillado. Siempre se hace la diferencia en el enunciado, el profesor pone es tipo brida o del otro tipo. Eh, y ese va asociado un K de 0,3, por ejemplo, para esto, 1,5 para esto. Recuerden, estos valores no siempre son los mismos, depende de dónde estemos sacando la información. Por ejemplo, aquí dice para una válvula tipo globo, vamos a ver lo que son las válvulas, pero una tipo globo completamente abierta desde 10 y acá desde otra que también aparece en las clases, las de globo, por ejemplo, que es esta de acá, cuando está completamente abierta, este punto de acá, tiene 1, esa es la razón de apertura, el H es la fracción abierta dividido en el diámetro de la sección completa. Si es 1, entonces está completamente abierta. Aquí dice que el K es de 4. Entonces ahí podemos ver de que depende de dónde estemos sacando la información, puede ser variar un poco. Al final, obviamente, se va a mantener dentro del mismo rango, no va a ser una 100 y en el otro va a decir que es 1. Pero eso, también van a haber muchos ejercicios, no sé si en las pruebas que el profe les pide diseñar algo, eh, donde ustedes tienen que decir, él va a decir que hay una válvula, y no les va a decir qué tipo, creo que también en el taller, no les dice qué K va asociado a esa válvula. Entonces ustedes dicen, se utilizó esta válvula, donde se encontró el K a partir de las clases o del manual de no sé qué en internet, y vamos a asumir un K de 0, o sea, para la válvula de 10. O vamos a sacarla al gráfico de la clase y vamos a asumir que es un K de 4 cuando está completamente abierta.
Y ese K va, se ingresa en esta parte de acá, en la fórmula, va asociado a la velocidad en la sección partido en 2G, como habíamos dicho. También existen otros casos de singularidades, que es, por ejemplo, cuando uno tiene un estanque, que ustedes en el taller también tienen, va de un estanque a otro estanque. De la forma que entra el agua del estanque, no está funcionando. Bueno, si tienen un estanque y la forma como sale la tubería o está conectada la tubería a ese estanque, cuando el agua sale, nos da un K distinto, porque en ese punto tenemos un cambio de sección, por así decirlo, de un estanque muy grande a una tubería, y hay un K asociado a eso. Si es de este tipo, que es embutido o tiene distintos nombres, generalmente no se usa, hay un K asociado de 0.8. Cuando el profesor habla de una unión recta, eh, es, o de canto vivo, puede ser, es esta de acá, donde tenemos un K de 0,5. Si tenemos uno de redondeado, borde redondeado, no sé si se alcanza a ver. No sé qué es. No me funciona. Si es redondeado, entonces tiene un K de 0,2 y si es bien redondeado tiene 0,04. Aparte, cuando nosotros salimos del sistema, el agua viene desde la izquierda hacia la derecha y entra a un estanque muy grande, siempre da lo mismo qué tipo de unión tiene. A veces puede ser que el profe les diga, o en las pruebas diga, es de tipo, de este tipo, digamos, no del recto, o les dice el recto, ustedes puede ser que pierdan el tiempo buscando ya cuál es el valor de eso. Siempre cuando el agua viene de una tubería y entra a un estanque lleno de agua, el K es 1, ¿sí? Siempre va a ser 1. A no ser de que sea, o sea, si entra un estanque, si es que sale como un chorro al aire, entonces es 0, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el sistema donde tenemos nuestra singularidad cuando entra el sistema, con un estanque a la tubería, si es que hay codos, válvulas, un angostamiento o ensanchamiento de la tubería, y después cuando sale, al salir, si entra un estanque es 1, y si sale como un chorro es 0, el K. Después tenemos las pérdidas por singularidad cuando tenemos cambio de sección por ejemplo, de ancho a menos ancho, o de menos ancho a un ensanchamiento o un angostamiento, donde también hay otro para el laboratorio, no sé en qué laboratorio también tenía que ver algo así, o van a tener que ver algo así, donde no es ángulo recto. Ahí es una pendiente que va cambiando así con el tiempo, y eso también hay unas fórmulas especiales para calcularlo, que esas tienen que buscar en internet. Es distinto siempre, tienen que ver si es que se está achicando la tubería o se está ensanchando, porque las fórmulas son distintas, el resultado va a ser distinto. En este caso puse estas dos que aparecen en las clases como ejemplo, y para el caso de que vamos de más ancho a más angosto, tenemos que calcular el K. Entonces nosotros hacemos la relación de áreas, el área 2, área 1, digamos da 0,6, vamos en el gráfico, tiramos la línea y decimos ya, entonces 0,18 el K para ese cambio de sección. Lo mismo para la versión cuando vamos de más angosto a más ancho, solo que en este caso también va asociado a una fórmula, entonces en vez de tener que hacerlo aquí directamente en el gráfico, podemos llegar y reemplazar con la fórmula. Y obtenemos el KL en función de 1 menos área 1 partido en área 2. Recuerden que esto es ensanchamiento y esto angostamiento. Y en este caso siempre va la velocidad 2, la velocidad de la segunda parte, y en este caso va la velocidad 1, entonces va asociado a la velocidad del tramo más angosto. Eso también es importante para ver después en qué parte ingresamos la HL. La HL va asociada a la velocidad y la velocidad es de la sección en la que nos estamos encontrando. En este caso, aquí eres el HL completo, el KL de nuevo te vuelve a escribir la misma fórmula y aquí dice cómo se obtiene el K.
este HL es igual al HS que habíamos visto arriba. Entonces se suma. Y también las pérdidas por singularidad cuando tenemos válvulas. Esto también lo van a ver ustedes en el laboratorio, que en el laboratorio van a ver ya si está completamente cerrado es 0, el K es infinito, y después si le damos un par de vueltas, si la válvula se puede abrir con 20 giros de la llave y solo hemos hecho 10, entonces está en 50% abierto. Es una válvula del tipo globo, por ejemplo, entonces 50% abierto, vamos, hacemos la línea para arriba y vemos el K es de 6. Y ese es el K que después utilizan. Después, cuando abra más la llave, digamos 15 vueltas, sabemos que está 75% abierto y hacemos de nuevo la cosa y vemos que el K es de 4. Y así hacen la ecuación. Para encontrar más de estas singularidades, al final busquen en clase o por internet. Hay mucha información al respecto y como dije, no siempre van a ser los mismos valores. No se asusten si en uno dice que es 3 y en el otro dice que es 6. Usen cualquiera y justifiquen se obtuvo de tal parte. Los ayudantes también cuando corrijan, lo que importa es de que ustedes justifiquen por qué usaron ese valor más que el valor en sí que usaron. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a la materia? O si no, sigo en el ejercicio 1. Que el ejercicio 1 es al final dos estanques, que tenemos un estanque aquí superior, que tiene una diferencia de cota con el de abajo de 25 metros. Tiene una tubería, tiene aquí una conexión del tipo, aquí dice escrito, del tipo reentrante, tiene distinto nombre, la conexión que tiene del estanque a la tubería, después de un codo 90 grados, con unión tipo brida, después tenemos un ensanchamiento, otro codo, una válvula que se encuentra 50% abierta, y la entrada a nuestro estanque de abajo en la posición F. Y tenemos las longitudes y los diámetros de las tuberías. Podemos ver que de AB y BC son iguales y CD hasta, o sea, de C a F también tienen el mismo diámetro. Entonces, el primer ejercicio nos pide... No funciona para nada. Bueno. Buscar otro más. Espérense 3 segundos. Ya, ahí sí. Bueno, tenemos este sistema donde tenemos un estanque superior, uno inferior. Este ejercicio lo hice como pensando que sea similar al del taller, que ustedes van a tener también dos estanques, me parece. También tienen dos estanques, tienen una parte más baja, tienen varias válvulas, un poco más complejo el del taller, pero al final también son dos estanques, también hay unas singularidades similares, y este sería como un caso, el primer caso, el caso del taller. Bueno, lo que nos interesa es ver que hay distintos diámetros, son los datos que tenemos anotados, que al final de A a C es lo mismo que el diámetro que tenemos A en B, tenemos en esta parte y en esta parte el mismo diámetro, y estas partes tienen el otro diámetro. Entonces ahí definimos los diámetros, las áreas las calculamos en función de los diámetros, hay que pasarlo todo a metros, obviamente. Calculamos los largos, nos interesan los largos para las pérdidas, siempre los largos son para las pérdidas por fricción, y obviamente nos interesan
sumarlos donde no hay cambio de diámetro, donde las velocidades se mantienen iguales. Entonces, por eso entre A y C, para la fricción se mantiene constante, se tiene la misma pérdida por fricción o sea, en todo el tramo A hasta C, y hay otra pérdida por fricción, ya que el diámetro es distinto, tenemos otra velocidad, desde C hasta F. Entonces, por eso nos interesa ver de A a C y de C a F, para las pérdidas por fricción. La diferencia de cota, el estanque 1 está 25 metros más arriba que el estanque 2, es decir, podemos decir que relativamente el estanque 2 está a altura 0 y el estanque 1 está a altura 25. Nos decía el enunciado que el agua está a 20 grados, entonces buscamos en internet la densidad, encontramos la densidad de casi 1000 kilos por metro cúbico del agua y una viscosidad dinámica de 1 por 10 elevado a menos 3 kilogramos partido en metro segundo. La rugosidad para un acero nuevo, lo vimos en la ayudantía pasada también, las pérdidas por fricción. Buscamos, no tengo cerrado, pero en la tabla que aparecía también la rugosidad para una tubería de acero nuevo que es de 0,05 milímetros. Eso también hay que pasarlo a metros. ¿Sí? Pregunta. Levanto la mano. Si bien preguntan, ¿verdad? Interrúmpanme nomás, háblenme. Y Yo eso tengo una más. duda. Es con ¿Sí? respecto a las cotas. ¿Ese 25 metros es como en el tope del agua, por así decirlo? Sí, es la diferencia que tenemos entre el punto arriba y el punto arriba. Ah, perfecto. Gracias. Es el tema. Eh, Estoy pensando qué pasa si les dan. Generalmente les dan la altura de la cota superior del agua. En el caso del taller, ustedes consideran que esa diferencia de altura, creo que se la dan dependiendo del grupo. Longitud, distancia, cota A y cota E. Sí, les dan la cota A y la cota E, eso es dependiendo de cada grupo. Con eso pueden calcular también la diferencia de altura entre ambos estanques. Eh, Después, en el último ejercicio, ustedes tienen el estanque lleno, que les dan las dimensiones del estanque y tienen una altura y tienen que calcular qué tan rápido, bueno, la pregunta es, qué tan rápido se vacía, cuánto demora y ustedes ahí les van a ir variando las cotas. La altura del estanque A va a ir cambiando y en el otro caso, en la altura del estanque E va a ir cambiando. Y ahí se vuelve más complicado, eso se lo voy a explicar al final de la ayudantía porque ahí tienen que discretizar y es como la parte más difícil del taller. ¿Sí? A ver, ¿dónde estamos? Bueno, las cotas las obtenemos a partir de eso, todas estas propiedades las obtenemos de Internet y también de Internet o de las clases. Y las pérdidas por singularidad, estas las obtenemos también de las tablas que les mostré arriba, donde tenemos para el estanque la entrada al sistema, por así decirlo, es del tipo reentrante, que vamos a buscarlo acá arriba. Del tipo reentrante tenemos eso, tenemos un codo de 90 grados de tipo brida, tenemos dos de esos, tenemos una válvula de globo, aquí no aparecen, la del globo a 50%, entonces voy a usar el gráfico de abajo, 50%, entonces voy aquí a la de globo, un K de 6, y tenemos un ensanchamiento. Entonces el K lo obtenemos por esta ecuación de acá. Aquí tenemos... y al final tenemos una salida donde nuestra salida entra a un estanque. Es decir, si entra a un estanque es 1, si sale como un chorro es 0. Entonces, en este caso entra a un estanque, entonces es 1. O sea, la salida del sistema, por eso una S,
es un 1 y la entrada al sistema o la salida del primer estanque es 0,8. Tenemos los codos, tenemos la válvula y también tenemos aquí el cambio de sección para ensanchamiento, donde usamos el 1 menos el área del primer tramo que calculamos acá arriba, dividido en el área del segundo tramo que calculamos acá. Con esto obtenemos el cambio. Bueno, para calcular esto, como en todo, siempre necesitamos Bernoulli. Vamos a hacer Bernoulli de nuevo entre los dos puntos del estanque donde sabemos podemos descartar más parámetros, por eso lo vamos a hacer entre 1 y 2. Podríamos hacerlo entre 1 y A, como dije, y después entre A y 2, o ir haciendo distintos Bernoulli, pero se puede hacer de forma más general, es lo más simple, donde podemos descartar la mayor cantidad de datos posible. Entonces lo vamos a hacer entre 1 y 2. Entonces, para ese Bernoulli, sabemos que se nos van las presiones porque estamos en la superficie del agua, las velocidades en los estanques también son cero. La cota 1 la sabemos, HB no tenemos. Esta la vamos a considerar cero, pero igual lo voy a dejar ahí. De nuevo sacamos todo. Y en este caso vamos a usar las dos pérdidas, la fricción y singularidad. Entonces, resumiendo todo, obtenemos esta ecuación de Bernoulli. Entonces, bueno, ya sale escrito abajo, pero lo voy a hacer en Excel para que lo puedan ver de forma más simple. Entonces, lo que yo hice al final en el Excel, para que lo puedan ver de una forma, ustedes cuando escriban los informes, no sé qué dijo el profe, pero los tienen que subir siempre un PDF donde dice descrito qué es lo que hicieron. Nos sirve que manden el Excel que esté perfectamente hecho, pero ustedes llegan y ponen solo el resultado, se considera malo. Ustedes tienen que definir ya, aquí usamos un Bernoulli entre este punto y este punto, usamos las pérdidas por fricción, las calculamos usando estas ecuaciones, con lo que se obtuvo un F de tanto, y lo describen similar a como tengo la ayudantina, así como una descripción pequeña, los tramos, no tienen por qué escribir las fórmulas completas, pero tal vez sí poner los resultados, ojalá poner las fórmulas para que se entienda bien, o ponerlas por lo menos una vez, y después en la segunda poner los resultados y decir que se usan las mismas fórmulas. Y describirlo así. Y el Excel, no sé si se puede subir, a veces el profe dice que no se puede subir, o a veces sí se puede subir, pero los ayudantes solo se meten a revisar. Si es que el resultado final dio un poco distinto, se pueden meter a ver por qué dio un poco distinto. Pero lo importante es siempre el PDF. La nota va a asociar al PDF y no al Excel. Entonces, pero para que sepan cómo se calcula el Excel, un Excel cualquiera, llegué, esto lo hice, anoté los diámetros de 100 milímetros, para el segundo tramo de 160 milímetros, el área que va asociado a pi, de nuevo, pi por el diámetro partido en 2 al cuadrado. Lo mismo para el otro área, las longitudes, la suma de los tramos, la distancia de los tramos, de nuevo la suma de la distancia de los tramos y la diferencia de cotas entre los dos estanques, Z1 menos Z2 de 25 metros. Después los datos del agua, que también lo escribí, que lo busqué en internet. Siempre hay que pasar todo a metros en el Excel, porque si no después se van a confundir cuando meten dentro de la fórmula. Si escribieran aquí 0,05 milímetros, después se tienen que acordar de meterlo en la fórmula también, dividirlo en 1000. Entonces lo más fácil es ponerlo al tiro o escribir acá 0,05 y escribir al lado del tiro que es eso dividido en 1000, que esos son milímetros y esos son metros, y después ustedes en la fórmula pueden modificar esto como lo van sacando y en la fórmula utilizan ese valor. Siempre son ordenados con eso. Los K no tienen unidades, esos son los mismos que les escribí. El cambio de sección también lo escribí con la ecuación entera. La misma ecuación. También se puede, si el informe lo escriben en Excel, también lo pueden escribir en Excel, poner recuadros de texto y explicarlo y poner las fórmulas y después lo imprimen. Se puede pasar a PDF el tiro.
pero también es medio difícil, tiene que ser ordenado, escribir las fórmulas, también meterlas al sistema. La cosa es que se entienda por qué usaron el procedimiento y explicar qué es lo que hicieron más que los resultados a los que llegaron. Entonces nosotros ingresamos todos los datos. Nosotros, para poder calcular todas las pérdidas y todo, también como vimos en la ayudantía anterior, tenemos que fijarnos un caudal. O sea, las pérdidas por fricción, las pérdidas por singularidad, también van asociadas a una velocidad y esa velocidad va asociada a un caudal. Entonces nosotros, para poder iterarlo, nos damos un caudal. Yo me di un caudal de 1 y a partir de ese caudal de 1 dije ya, voy a calcular las pérdidas por fricción y por singularidad para el tramo AC. Para calcular las pérdidas por fricción, como habíamos visto en la ayudantía anterior, esta también lo voy a hacer por Darcy-Weisbach, necesitamos un número de Reynolds que va asociado a esta fórmula, la densidad por la velocidad por el diámetro partido en la viscosidad dinámica. Con ese Reynolds podemos calcular, con Swan-Jain podemos calcular el valor de F. Recuerden que el Reynolds va en función del caudal, que es nuestra incógnita, pero nosotros dijimos que iba a ser 1 por ahora. Entonces yo ingreso la Aquí una fórmula. duda. Disculpa por ¿Sí? interrumpir. ¿Siempre me doy un caudal de 1 cuando no me lo den? No No, entiendo debe bien. ser generalmente, o sea, sí te puedes dar un caudal de lo que sea, pero hay ocasiones en las que sabes que el caudal debería ser aproximadamente 1000 metros cúbicos por segundo, entonces tú te das un valor cercano a lo que crees que podría ser. Generalmente nosotros trabajamos en litros por segundo, entonces 1 metro cúbico por segundo son 1000 litros por segundo, que ya es harto. Entonces te puedes dar 0,5, te puedes dar el valor que quieras, en verdad. A veces, dependiendo del valor que te das, después cuando iteres te puede tirar error. Entonces, eso es lo único más complejo. Y si les pasa, me pueden preguntar a mí directamente, me escriben en WhatsApp, oye, hice toda la iteración, tengo las fórmulas bien, pero me tira un error. Como vamos a ver en el segundo Pero problema. tengo duda. A mí me piden el caudal, ¿verdad? Aquí estoy yo Sí, calculando el caudal y aún así me lo doy, que eso es como lo que sí, como que me estoy dando la incógnita, me confundo un poco. justamente, porque tú quieres calcularlo de forma numérica, el resultado. O sea, no puedes lo podrías calcular de forma, estas fórmulas son demasiado complejas para calcularlo de forma algebraica, no puedes despejar el Q. Entonces la única forma de saber cuál es el Q es tú te das un valor de 1, digamos, o un valor de cualquier valor que quieras, calculas todos los resultados, cuánto te da el R, el F, el H, y con eso calculas al final qué diferencia, qué pérdidas hay dentro del sistema, y ves, ya, las pérdidas son demasiado grandes con ese caudal, entonces me tengo que dar un caudal más chico. ¿Sí? Si me doy un caudal de 1000 metros cúbicos por segundo, me va a dar una pérdida gigante digamos, 100 metros. Pero la diferencia es de 25 metros, entonces yo sé que la pérdida es demasiado grande para el sistema. Entonces tengo que decir ya, un caudal más chico. Ya, Eh, perfecto. entonces eso, la idea es ir iterando de forma numérica. Y hay una forma que Excel lo itera solo, para evitar hacer eso. Justamente, sí. Eso es lo que, también, a lo que quiero llegar. Entonces yo Bueno, parto dándome un caudal de 1, escribo la fórmula de Reynolds, que va en función de los diámetros, el área, diámetro, el caudal partido en el área, la densidad, la viscosidad y el diámetro. Va en función de este caudal, es importante que esté en función de caudal y no los otros valores, si son constantes el área, y estos podríamos ingresarlo entre la fórmula directamente como el número. Queda un poco más ordenado así por si cambiamos el diámetro o alguna cosa. Pero es muy importante dejarlo en función del caudal, porque si cambio el caudal, si pongo 5, me va a cambiar el Reynolds, el F y las pérdidas finalmente. Entonces, lo mismo hago para el otro tramo, donde de nuevo uso la misma fórmula de las pérdidas por fricción, o sea, el Reynolds, el F y las pérdidas o sea, al final las pérdidas en función del factor de fricción, y las pérdidas por singularidad, que es lo nuevo que estamos viendo. No sé si alcanzan a ver la fórmula arriba, pero la tengo igual escrita acá, las pérdidas por singularidad, que al final nosotros habíamos dicho que las pérdidas por singularidad van en función de un SK por la velocidad al cuadrado partiendo G. Entonces la velocidad depende del área, Entonces nosotros tenemos en la parte que es en la que tenemos una velocidad, porque nosotros en este sistema
Aquí entre A y C tenemos una velocidad y entre C y F tenemos otra velocidad. Los caudales son lo mismo, pero por continuidad, ya que tenemos otra área, tenemos otra velocidad. Entonces, aquí tenemos un codo, o sea, la entrada al sistema asociado a la velocidad de este tubo. Tenemos este codo asociado a la velocidad de este tubo y tenemos el cambio de sección, que nosotros viendo la tabla arriba, cambio de sección, ensanchamiento, va en función de la velocidad 1, que es la velocidad del tubo más delgado. Entonces, esa singularidad también va asociada a la velocidad 1. Lo mismo al revés, para la velocidad 2 tenemos un codo, tenemos la válvula y tenemos la salida del estanque. Entonces, nosotros hacemos la sumatoria de los K asociados a la velocidad del tramo AC, que es el estanque, el primer codo y el cambio de sección a la velocidad 1. Y después para la velocidad 2 tenemos el codo 2, tenemos la válvula y la salida del estanque, que es 1. Estas pérdidas se calculan, van en función del caudal, que nosotros nos habíamos dado que es 1. Y después, finalmente, para las pérdidas singulares finales, para el Bernoulli, el HS es la suma de esta pérdida por singularidad más esta pérdida por singularidad. Igual que las pérdidas por fricción, van las pérdidas por fricción, esta de acá arriba, más esta de acá abajo. Porque tenemos aquí una velocidad con una pérdida por fricción y aquí tenemos otra velocidad, entonces otra pérdida por fricción. Entonces, finalmente, nuestra pérdida total, volviendo al Bernoulli que habíamos visto arriba, que era la diferencia de cotas, arriba está. O sea, Z1 es igual a Z2 más las pérdidas. Tenemos nuevamente nuestro Z1 más nuestro Z2 más las pérdidas. La pérdida por fricción del tramo AC, la pérdida por fricción del tramo CF, la pérdida por fricción del tramo AC, o sea, de singularidad del AC y la singularidad CF. Entonces yo en el Excel calculé las pérdidas por fricción, o sea, singularidad, donde de nuevo uso para el tramo AC, donde uso del estanque, del codo, una vez el codo, y de nuevo el cambio de sección. Y después para el tramo CF tenemos nuevamente lo mismo, con las pérdidas por el codo que viene después, la válvula de globo 50% abierta, y la entrada al último estanque, es decir, nuestra salida del sistema, que siempre va a ser 1, a no ser de que sea un chorro, entonces 0. Entonces, finalmente, aquí escribo el Bernoulli, donde a un lado teníamos el Z1, porque de todo esto quedaba el Z1, y al otro lado nos quedaba el Z2, que no lo tengo seleccionado, porque no está seleccionado. Porque el Z2 igual es 0, entonces puedo poner Una duda, ahí el Z2 Bernoulli aquí. que está diciendo es para comparar como los dos puntos superiores de cada estanque, ¿verdad? Justamente, aquí estoy diciendo el Bernoulli 1, que es aquí, o sea, la energía en este punto igual a la energía en este punto menos la pérdida de energía. Entonces tenemos el Bernoulli a un lado, donde simplificamos todo, y nos queda el Z1, y al otro lado simplificamos todo, Z2 era 0, y nos quedan todas las pérdidas por fricción y singularidad. Entonces a ese lado tengo Z2, o sea, Z1, y de este lado tengo la suma de las pérdidas. Pérdidas por fricción, pérdidas por singularidad. Entonces yo sé que estos dos lados de una igualación tienen que ser iguales. Entonces yo tengo que ir cambiando este caudal. Ahí aumentó, 0,5. Ahí disminuyó. Tengo que ir cambiando este caudal para que estos dos lados nos queden iguales. Entonces nosotros podemos hacer con una herramienta Excel, que es análisis de hipótesis, podemos hacer una función objetivo, donde tenemos la diferencia de estos dos partido en el primero, que es la típica fórmula de error. Si buscan error, se calcula restando el valor que es menos el valor que debería ser, partido en el valor que debería ser. Sabemos que este debería ir cambiando y nos debería dar 25. Y eso lo multiplicamos al final por 100 para sacar el porcentaje. Después lo le cambié el formato también, que esté en porcentaje, pero en general lo podemos dejar así. Por eso lo multipliqué por 100 al final. Y vamos con la herramienta que está en datos en Excel,
análisis de hipótesis, buscar objetivo. Nosotros aquí definir la celda. En definir la celda es la celda, nuestra función objetivo, que está de acá. Queremos que esa sea 0, porque queremos que este valor menos este nos dé 0. Entonces aquí ponemos que dé 0,000, que dé 0 al final. Y vamos a ir cambiando el caudal para que nos cumpla esta igualación. Tenemos una incógnita. Esto solo nos sirve cuando tenemos solo una incógnita. El problema es cuando tenemos dos incógnitas y se vuelve más complejo. Segundo ejercicio tiene una parte así, donde tenemos dos incógnitas, que se lo voy a mostrar más adelante. Que también van a tener muchos problemas de eso en pruebas y en distintas cosas que también tienen que saber solucionar. Pero iteramos, programa itera, y me llegó a un valor raro. Que no era el que había visto yo. ¿Por qué me dio otro? ¿Habré cambiado algo? Cambiar algo. Creo que los datos de arriba habéis cambiado uno, el de los milímetros. Había cambiado... Ah, toda la razón. 5 dividido en medio. Ya, ahí sí. Vamos a darnos 1. Y hacemos de nuevo función objetivo, que esto nos da 0. 0, no sé si es que... Me iteró. Funcionó. Me iteró eso, me lo dejó casi en 0, 0,0001, ya es un valor bastante que tiende a 0, cercano a 0, y me dio un caudal de 0,063 metros cúbicos por segundo. Con eso tenemos, y se cumplió esta igualación. 25 igual a 25, que es la suma de las pérdidas. Entonces, las pérdidas que tenemos entre nuestro punto 1 y nuestro punto 2, las pérdidas que están por todo el sistema, por los codos, singularidad y fricción, tiene que ser igual a la diferencia de cota que tenemos. Y eso se cumple iterando con Excel. Para que ustedes, en verdad, hagan esto de Excel y se acostumbren a hacer esto y tengan, ojalá, algunos Excel ya listos con algunos Bernoulli, por lo menos algunas ecuaciones, o sepan, hagan varios ejercicios, porque uno siempre, cuando hace este ejercicio, se equivoca en poner el valor al cuadrado o alguna cosa, y uno generalmente se equivoca con las mismas cosas que uno se acostumbre ya. En esto me tengo que fijar y en estas cosas las hago bien de una, como para soltar la mano al final. Y eso, entonces les entrega el caudal iterando. Si no, se podría hacer como se hacía antes en las pruebas, cuando habían algunas personas que llegaban con calculadoras normales o las científicas, no una TI, sino una científica. En esas se puede iterar, pero una ecuación así compleja es muy difícil, entonces tenían que hacerlo a mano, escribir todo el procedimiento, se daban un caudal de 1, obtenían todos los resultados, veían que era mayor, entonces decían ya, en la siguiente iteración voy a tomar la mitad. Decían ya, nos estamos acercando, vamos a ver menos, y las tienen que escribir varias iteraciones en la prueba y era un cacho. Entonces ustedes aprovechen de que pueden usar Excel y que pueden llegar con una herramienta súper fácil del resultado. Bueno, eso era la pregunta 1. También tenemos la pregunta B de la pregunta 1, que es al final dibujar el diagrama de presiones, que ustedes también tienen que al final del taller dibujar eso, da hartos puntos, solo el hecho de dibujar, y por eso les quería mostrar de nuevo un ejercicio de esto. También se lo mostré en la ayudante anterior. Pero, en este caso con las pérdidas por singularidad, ¿dónde tenemos? Sabíamos que la fricción genera unas pendientes en la pérdida, o sea, en las presiones. Entonces, a medida que vamos avanzando, tenemos pérdida. Como idea general, los tubos más angostos tienen mayor velocidad, mayor pérdida generalmente, si es que son el mismo material. Entonces, esta pendiente es mayor que cuando tenemos tubos más gruesos, que va más lento, entonces esta pendiente debería ser menor. La idea. Pero la idea es que lo más importante es que se entienda que hay pérdidas por fricción en los tramos largos y hay pérdidas por singularidad. En este caso tenemos esta pérdida por singularidad, entonces tenemos una pérdida por fricción.
Aquí tenemos un codo, entonces tenemos una pérdida por singularidad. También tenemos en esto una pérdida por fricción en esta parte. El tema es que no lo podemos hacer tridimensional el dibujo, entonces se entiende si se hace así, porque eso también me han preguntado muchas veces cómo hacen el dibujo cuando tienen una parte así en vertical, porque aquí también hay pérdidas por fricción, pero dibujen la pérdida como una línea recta en vertical nomás también. La pérdida por singularidad, yo igual les hice como pequeños escalones para diferenciar las distintas pérdidas. Entonces tenemos la pérdida por la esquina, tenemos la pérdida por el codo, o sea, por el codo, por el cambio de sección, y por la otra, aquí el cambio del otro codo. Finalmente aquí de nuevo tenemos pérdida por fricción, porque aquí no hay ni una singularidad. Tenemos de nuevo una singularidad, que es esta válvula en E, que está 50% abierta. Finalmente, de nuevo pérdida por fricción, y la entrada al sistema, que es K igual a 1, que nos da este escalón. Si saliera como chorro, no tendríamos un escalón al final. Eso sería nuestro ejercicio 1. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Una pregunta. Sí. ¿No sería, o sea, se podría como dibujar simplemente una línea y marcar A, B, C, D, E, F y hacer como un gráfico como en base a la Dice distancia? una línea, sí, pero cuando tenemos cambios de altura, la presión aumenta, generalmente. Si estás acá y comparas con acá abajo, aquí por la diferencia de cota, aquí tienes mayor presión. Entonces, cuando haces aquí la línea sobre la recta, tendrías una presión de A a B, digamos, A B, tenemos una presión que va disminuyendo, y después de B a C no sabemos qué tanto disminuye, puede ser de que suba. O sea, de B a C, Ah, no, sí, me refiero puede solo ser de que suba. para alargar el gráfico y no tener la línea, el problema con la vertical. Sí, pero el tema es que en ese caso subiría acá, y eso puede llegar a confundir. Si tú dejas claro esta pérdida, este aumento, no es de que estés, o sea, aquí a este aumento va asociada a las pérdidas por, ¿verdad? Entre B y C, aquí hay una pequeña pérdida, después tienes fricción y aumento por presión por cambio de profundidad, entonces tienes cambio de sección de nuevo, tendrías algo así, y después baja de nuevo. No sé si te quedaría algo así si lo dibujas en plano. Aquí está C, no, aquí está C, esta es D. Bien feo mis letras. ¿Se entiende esto de que subiría de nuevo porque tienes pérdida por fricción? O sea, si solo mides fricción, debería ir bajando, tienes la singularidad y de nuevo fricción y de nuevo la singularidad. Pero también tienes un cambio de cota, entonces por el cambio de cota subiría. Porque, por ejemplo, en el taller ustedes, si tienen que dibujarlo, al ojo también debería... ¿Cómo lo puedo explicar eso? No sé si me entiendes con lo de las presiones, de que la presión aumenta, aunque hayan pérdidas por fricción, la presión igual aumenta porque tenemos una diferencia de cota. Entonces, si dibujamos así sobre una recta, lo puedes hacer, pero tienes que justificar porque el ayudante va a ver eso y decir por qué aumentó la presión, si es que no hay ni una bomba, nada. Pero ahí tú tienes que decir que aumentó la presión porque tenemos una diferencia de cotas. ¿Sí? ¿Podríais volver a explicar el diagrama de energía, como el naranjito? Que no me quedó tan claro porque el diagrama es así. Ya, nosotros sabemos, la presión aquí es 0 con respecto al nivel del agua. Aquí es 0 porque tenemos presión atmosférica. Aquí dentro del tubo tenemos una presión que va asociada a nuestra columna de agua que tenemos de presión, menos las pérdidas que tenemos hasta el punto donde estamos midiendo. Entonces, justo acá en A, ya tenemos la presión de acá arriba, por la profundidad del agua, menos la pérdida de presión que hay por la singularidad que hay acá. Las singularidades generan pérdida de presión. Pérdida de energía, por así decirlo. Entonces, aquí en A, justo en A, ya tenemos nuestra pequeña pérdida y por eso tenemos este escalón. Por eso las singularidades se dibujan como escalones.
Después, entre A y B solo tenemos pérdida por fricción. Entonces tenemos todo el rato roce, entonces aquí va a haber menor presión que acá porque hay fricción en este tramo. Entonces por eso va con pendiente. Después, entre B, en B tenemos de nuevo un escalón porque tenemos un codo, por eso tenemos un escalón, pérdida por singularidad. Después, acá entre medio también tenemos pérdida por fricción, pero tendríamos que ser como el gráfico de lado. Sí, ¿cómo podríamos rotar esto? Tomarlo así, entonces digamos aquí tenemos una presión en B, va a ir disminuyendo, en B va disminuyendo, en C tenemos un cambio de sección, una singularidad que siempre es un escalón, y después va a seguir disminuyendo hasta D, aquí de nuevo hay una singularidad que baja en un poco. Y después esta presión, ¿se entiende? Como se podría dibujar de lado, pero tal vez enreda un poco el dibujo. Si lo hacen así y especifican, también se puede hacer, pero también para temas de dibujo se entiende de que aquí tienes una pérdida por singularidad, llegas y dibujas una línea nomás, porque tienes pérdidas por singularidad y fricción. Y dices que este tramo de acá, este delta de acá, corresponde a las pérdidas, a los HS del codo, de la cambio de sección y del otro codo, más las HF del tramo BC y el CD. Y esa es la diferencia de altura que hay entre este punto. Muchas gracias. Eso. Como dije, estos valores, cuál es la presión acá, 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 o sea, en cada uno de los puntos de la tubería al final, acá, 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 se puede calcular, pero el profe no se los va a pedir. Tal vez se los puede pedir un taller o algo así, pero nunca en las pruebas y siempre, también en este taller, les dice, haga un diagrama de carga hidráulica del sistema caso. ¿Cuáles son los puntos críticos? Haga el diagrama no le está diciendo calcúlenlo, sino lleguen y dibújenlo. Entonces ustedes ven esto y hacen el dibujo, ya la pérdida por singularidad, otra pérdida por singularidad, pérdida por fricción. Y lo importante es que al final parta a la altura del agua y termine a la altura del agua. Si tenemos la válvula, si esta digamos está cerrada y esta está abierta, entonces sabemos que el agua entra acá al sistema y sale acá. Entonces tenemos que hacer la línea de alguna forma con las pérdidas por singularidad y todo que sale ahí abajo. Si va de A a E, sabemos que tiene que llegar de alguna forma de aquí a aquí. Si va de E a F, sabemos que tiene que bajar de alguna forma, con las pérdidas por singularidad y las pérdidas por fricción respectivas. Pero eso, de que tenga alguna relación, de que se entiende la presión acá es tanto y la presión a la salida aquí tiene que ser 0 y aquí tiene que ser 0, o si es que va de A a E, la presión aquí es 0, la presión aquí es 0, entonces esta línea de alguna forma, con escalones y todo, tiene que conectarse con esa de ahí abajo, o si se va para acá, con la de ahí acá abajo. Entonces me explico. Eso, esto lo vamos a ver todo el curso. Me parece que al final se calcula, cuando hablamos de canales, y aquí ya no está en tuberías, el agua generalmente va a llegar a esta altura. Entonces nosotros vamos a calcular eso. Y al final es muy importante calcular el eje hidráulico, pero también se calcula, con energía, lo vamos a ver de nuevo. Pero no se olviden siempre hacer estos dibujos y tener una idea, porque da puntos en las pruebas y en los talleres. Entonces, ese es el ejercicio 1. Les quería hablar de este taller que yo vi que el profe se lo explicó. Que ustedes determinar la clase de presión. No sé si que también les haya explicado eso, pero con clase de presión ustedes de acuerdo a la configuración del sistema. Disculpa, que eso mismo te quería preguntar, que supuestamente con esa clase de presión yo elijo el PN para ver qué tipo de... Justamente. Esta es la clase de presión. El PN es la clase de presión. Claro, ¿y cómo la elijo? ¿Cómo sé cuál de esos 20, o sea, 10 tipos elijo? Eso es lo que estoy pensando. ¿No les define acá nada? No.
Entonces ustedes pueden hacer las... Voy a preguntar de nuevo, pero me parece que es así, que ustedes calculan de forma teórica, se olvidan del... Ah, pero necesitan los diámetros. No sé, estoy seguro que el profe dijo que hay que partir por eso para determinar cómo la tubería y de ahí empezar cómo hacer el Sí. problema, pero no entiendo cómo calculo esa presión máxima, por así decirlo. Una forma simple de que te asegures de que cumpla es, ves cuál es tu punto máximo. El punto máximo de altura va a ser probablemente A, y el más bajo va a ser, no sé si B o C o F. B, C y F son la misma cota, entonces tú haces esta diferencia de altura, que te va a dar aproximadamente, en este caso, un poco menos de 100 metros. Te va a dar como 90, 88 metros, Claro, y eso está en creo. metros columna agua, ¿no? Y eso en metros columna agua, entonces tú dices 88, Eso está PN en bares, creo. 8. ¿Ah? Eso creo que está en bares, PN es 8 bares, ¿o no? Sí, pero bares vamos a hacer la relación aproximadamente que 10 metros columna agua es un bar. Entonces, si dice 88 la diferencia que te tiene que dar, entonces en bares debería dar 8,8. Entonces tú dices PN de 8 ya no te va a aguantar porque está debajo y tomas el siguiente mayor. Entonces, si esta la diferencia son 88 metros, 88 metros que hay entre el punto A y B, entonces la presión en B podría llegar a ser de 88 metros con un agua. Entonces, para que aguante voy a tomar un PN de 10. Probablemente por las pérdidas por fricción y todo, incluso puede ser que aguante un PN de 8. Eso lo podrían argumentar después, pero ustedes después van a hacer los otros ejercicios, el B, el C y el D, y ahí van a ver cuáles son las presiones, pueden calcular cuáles son las presiones en B, y si ven que son, que si les cumple, dicen ya cumple, entonces listo. Pero si ustedes tomaron un PN de 6, o sea, puede ser que ustedes al principio se definan, ya voy a tomar un PN de 6 porque me tinca que cumpliría, calculan las otras cosas y les cumple, nunca supera esa presión, entonces dicen ya, está perfecto. Pero les recomiendo hacerlo así como muy al ojo, diferencia de alturas. Entonces la presión máxima que puede haber aquí en B, si es que está todo cerrado y no se mueve el agua, entonces no hay ni una pérdida acá, pero sí hay una presión estática. Entonces la presión estática es la diferencia de cota. Y esa, en el caso del grupo 1, sería 88 metros. Son 88 metros, 88, 98, tiene que ser eso, porque no va a ser mayor a, no es 100 metros, pero sí es mayor a 80 metros. Entonces está en ese rango, me quedo con siempre mayor. Una pregunta. ¿Sí? Me confundí un poco cuando hablas de columna de agua. Ya sacaste los 88, como por ejemplo para el grupo 1, y después, ¿cómo pasáis eso o cómo veis cuál PN es? El PN son bar, por lo que hemos dicho, creo. Pero consideramos que un bar... es igual a 10. Eso. Es aproximado, va en función de gravedad, porque hay que meter todavía, dividirlo en el peso específico y no sé qué. Entonces, en verdad, la relación no es 1 a 10, es 1 a 9, algo. Pero se asume esa relación. Entonces tú dices, si tienes 100 metros, o sea, 88 metros columna de agua, serían 8,8 bar. Entonces tú buscas ya, 8 es muy chico, 10 es más grande, entonces me quedo con más grande. Ya, gracias. Nada. Ya, eso con respecto a la, ustedes así se definen uno. El profe, como dije, este ramo es muy de diseño. El profe se dedica a diseñar estructuras hidráulicas, entonces le gusta... no hay una solución para los ejercicios, generalmente es ustedes definen valores. Dicen, por ejemplo, vamos a considerar esta tubería porque argumentan porque con eso se cumpliría esta diferencia de altura de agua, esta de metros columna de agua. Entonces nosotros nos quedamos con esto.
Y está bien. Y si otro grupo dice que quiere usar el 12 por alguna argumentación, también está bien. Argumenten por qué razón toman eso. Eso es lo importante. Entonces, si otro grupo dice que va a usar esta y justamente le calza siempre con las presiones, entonces también está bien. Lo mismo con las pérdidas por singularidad. Si ustedes encuentran un manual en internet que le dice la pérdida por singularidad de esa pieza es 0, entonces ustedes dicen vamos a usar este codo de esta empresa que tiene una pérdida de 0. Entonces nosotros nos quedamos con eso. ¿Qué otra cosa? Pero eso se lo voy a mostrar en otro ejercicio. Por las pérdidas en una T. Bueno, en el caso B, tienen que ser lo mismo que hicimos ahora al final, Bernoulli entre A y E, donde tenemos las pérdidas por singularidades y las pérdidas por fricción. Después en el C tienen que ser entre A y F, entonces aquí está cerrado y se olvidan de todo este lado de acá y hacen entre A y F como si saliera con un chorro, es decir, la pérdida aquí por la salida es 0. Hay una pérdida de la válvula, pero no por salir del agua. Aquí hay una pérdida por la válvula y por entrar al estanque de 1 de singularidad. En este caso no hay pérdida por singularidad a la salida, eso argumentenlo. Aquí no hay pérdida de singularidad porque es un Disculpa, chorro. ¿Sí? que en la parte 1, como en la salida del estanque 1, tengo doble pérdida, que es como la entrada a la tubería y al tiro un codo, ¿no? Justamente, sí. Y válvula más encima, creo, ¿no? Es como triple. La salida sí, recta, aquí dicen 1 recta, es decir, aquí tiene una pérdida de 0,5, me parece que eso. Después, tiene la pérdida de los codos. Justo ahí mismo pones todo en lo mismo, pones que prácticamente está en el mismo punto. Y tienes la pérdida por la válvula que está completamente abierta. Me parece que siempre está abierta. Si Un estaba segundito. completamente abierta, creo que era 1, ¿no? Eh, es una válvula, ¿dónde dice tipo válvula? Longitud, estanque. Sin longitud, con una válvula tipo compuerta. Son todos tipo compuerta. Si son tipo compuerta, entonces van acá. Espera, creo que me parece aquí arriba que hay una tipo gate, fully open. Pueden usar esta 0,15. O pueden usar acá, la línea negra es la de gate, que también es que aquí 0,15, no es 0. Eso, usan SK para esa singularidad. Acá abajo también un codo. Y eso. También después en la pregunta B, si la A es y E, la B, o sea, la B es entre A y E, la C entre A y F, y la D de E y F. Es decir, ustedes aquí se olvidan de todo este lado de acá, y el agua viene de E a F. Y también tendrían la singularidad y la singularidad. Acá abajo otra singularidad, toda la singularidad. Aquí esta singularidad es 0, porque sale como chorro. Y después, la parte más complicada de este taller es la pregunta E, que ustedes tienen que calcular cuánto se demora en desocupar los estanques para el caso C y D. ¿Ya? Entonces, a ustedes les ponen un diámetro basal. Voy a tener que enseñar cómo hacerlo. ¿Sabes cuál es la Está diferencia? rico. Les faltó. No sé. Gracias. Tienes un diámetro basal, les dan una altura mínima de 2 metros y de 1500 metros cúbicos. Por lo que le pregunté al profe, ustedes tienen. No. Ya, ustedes tienen un estanque. Tanque con agua.
donde tienen una salida. Y afilo esta cosa. Ya, lo importante es que tienen la salida, tienen aquí una altura de 2 metros. Es decir, ustedes tienen tienen el diámetro basal también, que es de 15 metros. Y ustedes tienen este volumen de acá arriba. Se lo voy a dibujar en gris. Este volumen de acá son los 1500 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, con el diámetro de acá abajo, 15 metros, ustedes van a saber que esta altura la tienen que calcular. 1500 dividido en pi por diámetro partido en 2 al cuadrado, creo que les da 8 metros, una cosa así. Un poco más de 8 metros. Digamos 8 metros. Esta distancia. Entonces, ustedes tienen la cota, ustedes tienen su cota de A, tienen la cota A, que se las dan acá abajo, para cada grupo distinto. Entonces ustedes saben que este punto de acá, digamos, son 250 metros. ¿Ya? Entonces, ustedes ya tienen el Bernoulli hecho para todo el sistema, del caso, de cada caso. Del caso de que va de A a F y el caso que va, en este caso estamos viendo el A a F. Entonces ustedes saben que A tiene esa altura, 250 metros, F tiene la altura de 100 metros. Entonces, sabiendo eso, ustedes calculan y les da que el caudal del sistema le había dado en la pregunta B, o sea, en la C, de que el caudal del sistema eran 10 metros, o sea, 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, ustedes lo que hacen, estos 8 metros, los discretizan, se dan distintas alturas, aquí digamos son, entonces ustedes se van así dando distintas alturas. Entonces acá, por ejemplo, son 249 metros, 248 metros, hasta llegar acá a los 242 metros. Que es cuando se cierra la válvula de acá abajo, lo que decía el sistema. Entonces ustedes calculan qué volumen hay acá adentro, en 1 metro de altura, entre los 249 y los 250. Entonces dividen esto en 8, ven cuántos litros hay acá adentro. Y ustedes tienen caudal de, digamos, 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, este espacio acá, digamos, había dado 500 metros cúbicos. Entonces, saben que demora 50 segundos en vaciarse. Y ustedes vuelven a hacer después el Bernoulli, considerando que la cota de A son 249 y abajo la otra cota. Vuelven a hacer el Bernoulli y les da un caudal menor, de 49 metros cúbicos por segundo, digamos, el caudal del sistema. Y ahí de nuevo vuelven a calcular, les va a dar un poco más el tiempo. En vez de 50 segundos, ahora le va a dar 60 segundos. Para vaciar entre, no sé si me explico, para vaciar entre acá y acá les va a dar, para vaciar entre acá y acá les va a dar
que demora 50 segundos, entre acá y acá les va a dar 60 segundos, 70 segundos, 80 segundos y 100 segundos tal vez. No tengo ni idea de qué valores les tiene que dar, pero así lo tienen que discretizar. No, tal vez no tienen que separarlo en 5, lo pueden separar en 3 alturas distintas. No debería cambiar mucho el tiempo que se demora entre cada uno de los escalones. No caché bien, no caché bien ese punto. ¿Qué son los 8 metros? Los 8 metros son los, le dice 1500 metros, dividido en 500 metros cúbicos, y el área de la sección de abajo son 15 metros, entonces pi por 15 dividido en 2 al cuadrado. Para decirles cuánto es. Son 8,38 metros. Esa es la altura que hay entre... Porque le están diciendo el estanque es... No sé si es circular. Yo estoy asumiendo que es circular. Ah, sí, es circular. O sea, cilíndrico. Entonces, si tiene un diámetro de 15 metros, entonces para tener un volumen de 1500 metros cúbicos, necesitamos una altura de 8,48 metros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ah, sí, ahí me quedó claro. Y en el enunciado ponen una altura mínima de 2 metros. ¿Qué es eso? Con una altura mínima de 2 metros que debe ser alcanzada, cierra las válvulas. Que debajo de estos 2.500 metros, que aquí le pregunté al profe y me dijo que esto es volumen residual, todo esto de acá abajo, y el volumen útil son los 1.500 metros. Entonces lo que se va a vaciar son 1.500 metros, y debajo de eso el volumen residual, ustedes no lo tienen que calcular, pero saben que tiene una altura, la profundidad de esto es de por lo menos 2 metros. O sea, la profundidad en verdad entre esto y esto. Yo por eso asumí de que aquí hay 2 metros de profundidad. Creo, pero ¿de qué sirve eso? La verdad no sé de qué sirven esos 2 metros. No sé qué diferencia hacen esos 2 metros que si ponemos la tubería acá arriba y hacemos todo el sistema para abajo. Le voy a preguntar de nuevo al profe de qué sirven esos 2 metros. Puede ser de que sean solo un valor. Ya, creo que ya entendí, pero no sé si estoy bien. Que cuando esos 2 metros, por así decirlo, se alcanzan, ¿Sí? se cierra la válvula. Entonces podría ser que no se desaloje los 1500 metros cúbicos completos, pienso yo. Sí, eso es lo que había pensado yo también. Pero le pregunté al profe, claro, y me dijo que el valor útil son los 1500 metros. Es decir, valor útil es lo que sale sí o sí. Ah, ya, entonces no sirve nada. Sí. Le voy a preguntar de nuevo eso, porque también me quedó la duda de cómo de qué servían esos 2 metros entonces. Porque si son los 2 metros, entonces tú haces la diferencia de los 8,48 menos los 2 metros y dice ya 6,48 metros. ¿Qué volumen hay de los 1500 en esos 6,48? Y el resto del agua se pierde, los otros 500 litros, digamos. O sea, quedan dentro del estanque. Y solo queremos vaciar entonces 1100 y esos 1100 los calculamos dividiéndolo. ¿Podríais volver a explicar la metodología como para calcular el tiempo de desalojo? Ya, ¿Cómo ustedes... discretizarlo y todo? Sí. Ustedes tienen aquí una diferencia de altura que calcularon en base al ancho y al volumen que tiene. Saben qué altura hay entre acá y acá. Como la altura que ustedes quieren vaciar del estanque. Entonces nosotros sabemos que queremos vaciar 8,48 metros del estanque. Que eso equivale a 1500 metros cúbicos. Entonces nosotros tenemos la cota de arriba del estanque cuando está lleno, con los 1500 litros. Y tenemos todo nuestro sistema que llega hasta F. Hasta F. Nuestro Bernoulli que habíamos hecho en la pregunta B. La pregunta B en la pregunta C. Que entre A y F. Con las alturas de la cota A, que eran para el grupo 1, 273 acá.
y acá abajo la de 185. Entonces tiene ese Bernoulli y el sistema les va a dar que tiene un caudal de 10 metros cúbicos por segundo cuando tenemos el estanque lleno. Después, entonces tú dices, ya, bueno, pones 10 metros cúbicos por segundo. Cúbicos de un segundo. Después vuelves a hacer todo el sistema, solo que en vez de considerar los 273 metros de cota inicial, le restas un metro. Entonces 272 metros, digamos. O yo en este caso dije, la cota A eran 250, entonces le resto un metro, 249 metros. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer nuestro Bernoulli, lo mismo que hicimos en la pregunta C. Esto determina el caudal del sistema. Volvemos a determinar el caudal del sistema, solo que en este caso estamos considerando, en vez de esta altura, la cota A, estamos considerando un metro menos. Entonces 272 en este caso. Volvemos a calcular todo el Bernoulli con el Excel, se va a iterar y debería ser simple, una iteración como este tipo. Y les va a dar, digamos, en vez del caudal de 10 metros cúbicos por segundo, les va a dar un caudal de 9 metros cúbicos por segundo. Entonces tú dices, ya, en esta parte de acá arriba, en 1 metro de profundidad, ¿cuántos litros hay? Entonces tú de nuevo con el área basal y todo, puedes calcular cuántos litros hay de esto. Entonces, digamos, en este metro de altura hay 200 litros, o sea, 200 metros cúbicos. Entonces, si hay un caudal de 10 segundos, o sea, 10 metros cúbicos por segundo, se va a demorar 20 segundos en vaciarse el primer metro. El segundo metro, en este metro tenemos solo 9 metros cúbicos por segundo, lo que calculamos el Bernoulli, entonces se va a demorar un poco más. Y así lo discretiza. Eso es porque, claro, a medida que cambia la altura, cambia el caudal. Justamente, porque va cambiando la presión y va a cambiar el caudal con eso. Ya, perfecto, ya me quedó claro. Muchas gracias. De nada. La verdad, eso debería ser un integral de discretizar, pero ustedes al final, ustedes definen qué tan discreto lo quieren hacer. No debería hacer mucha diferencia si lo discretizan 2 veces o le hacen 100 pedacitos entre medio. Hagan 3 discretizaciones, 4 discretizaciones y con eso listo. Argumentan de que no hay mucha variabilidad, entonces es suficiente. Si es que le da en la primera que hay 10 metros cúbicos por segundo y en la de abajo les da 2 metros cúbicos por segundo, sí hay una diferencia considerable. Pero no debería ser casi nada. En vez de los... No sé cuáles son los resultados que da, pero debería ser, no sé, un 3%, por ahí. No sé cuántos son los cambios. Ya voy a parar la grabación y ver si la parto de nuevo.